Bien, amigos, los intereses y el conflicto de intereses o es el principal elemento que evita que las cosas lleguen, que la verdad llegue a la mayoría de las personas. Y sobre todo en países en que, además de los intereses principales que tienen los seres humanos, hay otros intereses que se suman a los países pequeños, son las relaciones interpersonales. Normalmente el interés político, el interés económico y el interés familiar son los tres que limitan la verdad. Nosotros tenemos que hacer una evaluación y le pedimos a un amigo, exministro de Agricultura, que no es que no tiene intereses, tiene intereses políticos, económicos y familiares que pueden limitar, pero nunca ha dejado de expresar lo que piensa, aunque pueda chocar con esos intereses. Le pedimos a Tito Hernández que esté con nosotros y nosotros quisiéramos que Tito nos cuente si realmente dentro de una crisis que no termina, primero de salud, con todos los elementos que afectó esa salud como elementos presupuestarios, económicos, etcétera, y además se suman problemas de suministro de lo indispensable con una guerra que nadie pensaba que iba a durar tanto. Nosotros queremos que Tito evalúe no el año, sino si el médico, que es el partido y el presidente, diagnosticó bien la situación y si a su vez implementó el tratamiento que el país necesitaba para lograr por lo menos que hoy estemos sobreviviendo. Tito, gracias por estar aquí. Bueno, doctor, muy agradecido de esta oportunidad, tanto a usted como a Fifi Santos. Bueno, yo pienso que lo que le da credibilidad a alguien, en este caso particular a uno, sería que usted diga la verdad siempre, no importa que en algún momento, digamos, contradiga lo que en algún momento usted haya dicho. En ese sentido, en varias ocasiones yo he venido aquí al programa y he hecho un diagnóstico del sector agropecuario, siempre pegado a la verdad y de acuerdo a las estadísticas que los organismos del Estado que están llamados a darla expresan. En este caso, me toca decir, y quizás por suerte y por bondad para el sector agropecuario y para el país, que el desempeño del sector agropecuario el año pasado fue un desempeño positivo. Y lo fue porque a partir de cuando usted evalúa el comportamiento del principal indicador que mide el comportamiento del sector agropecuario, que es el aporte del sector al Producto Bruto Interno. En los primeros 2 años, o sea, el primer año, los primeros meses del año pasado, el sector no pasaba de un 2.4, un 2.8, a lo sumo llegó a un 3.0. Sin embargo, el sector agropecuario cierra el 2022 con un aporte de 5.0%, lo que quiere decir que nos retorna al nivel anterior a la pandemia, que es el comportamiento tradicional del sector agropecuario. Podemos hablar entonces que en función de lo que ha sido el aporte al Producto Bruto Interno, el sector agropecuario logró restablecerse y llegar a su nivel normal. Pero cuando uno evalúa los demás indicadores del sector, del comportamiento del sector, que tiene que ver con la producción de alimentos, que tiene que ver con el financiamiento, hay que decir, doctor, por ejemplo, le voy a dar este dato, al final del periodo del 2020, del gobierno pasado, el país producía 287 millones de quintales de alimentos anuales. Pues felizmente este año el país logró producir 335 millones de quintales de alimentos. Lo que
produjo una capacidad de abasto de alimentos a la población que no habíamos tenido en los últimos años. ¿Qué impacto tiene eso en la población dominicana? Eso tuvo un impacto positivo. El hambre en el país, medido por el índice del hambre de la FAO, se redujo de 8.3 que había a 6.7. Entonces, quiere decir que cerca de 1 millón de dominicanos salió del estado de hambre que había. Y eso es un gran logro del sector agropecuario. Lograr producir la cantidad de alimentos que la población necesita es el principal rol del sector. Y eso se logró en el 2022. Entonces, yo creo que uno tiene que decir las cosas cuando son. Cuando están malas, decir, bueno, el sector está mal. Pero cuando el sector logra recuperarse, como se logró el año pasado, entonces eso hay que decirlo para que el país entienda que cuando uno habla la verdad. Hay una organización, Tito, de la nuestra, la que nos corresponde a los profesionales agropecuarios y a los que son miembros, que en el caso de los médicos, de los ingenieros y todos, siempre están dentro de una rutina ocasionalmente incidentada por intereses, pero regularmente al servicio del sector al que representan. El caso de la AMPA, que últimamente en los últimos años ha tenido 1000 dificultades, incluso fuertes, de ir hasta a términos judiciales. ¿Qué tú esperas que suceda, que pueda regresar la paz al sector? ¿Y cuál tú crees que debe ser el rol de la AMPA? Vemos que las organizaciones casi todas se han hecho una reingeniería, que se han relanzado. ¿Qué ha pasado con la AMPA que como que no se le siente tú como en tu calidad de expresidente de la AMPA? A finales del mes de junio del año pasado, por acuerdo entre todos los sectores que hacen vida en el gremio, se estableció la mesa del diálogo del sector agropecuario. Una mesa que mantiene su vigencia. En algún momento uno de los sectores se alejó, pero la mesa sigue trabajando. De hecho, por ejemplo, para este martes 17 de enero, están convocados de nuevo las elecciones de la AMPA, que debieron haberse celebrado en el mes de septiembre, y que por los conflictos internos que por primera vez en 52 años de historia de la AMPA, esos conflictos se están haciendo presentes, que es la insistencia y la persistencia de un sector de permanecer por encima de todo y de todos al frente del gremio. Entonces, de nuevo se convoca para el martes 17 con la esperanza de que finalmente esas elecciones pongan fin a una crisis histórica que nadie quiere que permanezca y que ojalá sea el inicio, como todos confiamos, de una nueva etapa y de un nuevo proceso entre los profesionales agropecuarios. Bien, Tito, mira, con respecto a las demandas de los gremios, generalmente al Estado, y sobre todo la profesión que ustedes tienen, que la mayoría de sus miembros trabajan para el Estado, igual que la cantidad de médicos que trabajan para el Estado. No es el caso de los ingenieros, que todos no trabajan para obras públicas, sino que ejercen. Pero la historia es que la AMPA no tiene un historial de incidencia en la producción, sino en la mejoría de sus miembros. Por ejemplo, si tú coges los últimos 6 años de la gestión de Severino o del Estado, aquí la palabra que más se ha mencionado es categorización. ¿Qué es categorización? Porque todavía después de 6 años nosotros no tenemos claro esa palabra. ¿En qué consiste? La categorización toma en cuenta el tiempo de ejercicio del profesional agropecuario y la profesión como tal, porque el agrónomo... Nivel académico. El nivel académico. Hay ingeniero agrónomo, hay licenciado en educación,
hay agrónomos como tales, hay bachilleres agrícolas, etcétera, etcétera. Y hay agrónomos diésel también, doctor. Bien. ¿Te oye? Pero es un Doctor, proceso... Hay diésel, ¿tú sabes lo que dice? Sí, seguro. ¿Qué Julio dice él? Soto ¿Qué dice él? Medina ¿Qué lo dice explicó. él? ¿Qué dice él? Pero es un proceso que se ha ido avanzando bastante. Y no solamente en los últimos años, en términos históricos. Los profesionales agropecuarios han logrado grandes reivindicaciones. Déjeme decirle, por ejemplo, en este caso, pero Luis Abinader en apenas 2 años es el presidente que más agrónomos ha pensionado en toda la historia, sin ser agrónomo, sin tener raíces en el sector agropecuario. Sí, lo que pasa es lo siguiente. Nosotros creemos que el presidente Abinader debe de darse la oportunidad de que ya esa experiencia que logró dentro de 2 años la pueda aplicar. Para eso necesita 8 años. Yo estoy de acuerdo. Sin embargo, Balaguer, Bosch y el mismo Leonel nos acostumbraron a que no es necesario que se escriba un programa de gobierno, porque todo el mundo sabe que en la cabeza de Balaguer lo que había. Todo el mundo sabe. Yo, viendo que nadie propone nada, sino critica, propongo que con solo los 30 puntos que contienen los derechos humanos y los 10 mandamientos de la Iglesia Católica, que son 40 puntos, el que cumple eso hace un buen gobierno. Pero me puse a verlo al paso, y es la pregunta que te quiero hacer. Y veo que hay derecho a comer. Derecho a comer es un pronunciamiento, eso es retórica. Pero en el sector agropecuario, ¿cuál es el deber del Estado? Ok, gané las elecciones con derecho a comer. Pero derecho a comer es hacer una campaña basada en planes sociales y en pensiones y jubilaciones. No, o eso va un poquito más allá. Producir alimentos, que era lo que yo señalaba. O sea, cuando el país logra producir 335 millones de quintales de alimentos, está produciendo, doctor, toda la comida que el pueblo dominicano demanda. Si hay dominicanos todavía en esta fecha que no tienen acceso a la comida, no es por falta de producción, es por falta de acceso a la compra de esos alimentos. Para eso entonces se crean los programas sociales del gobierno. La propia FAO acaba de decir, doctor, que hay 700,000 dominicanos que no tienen acceso a la comida, pero no por falta de producción, sino por los mecanismos de acceso. ¿Qué es lo que tiene que hacer el gobierno? A través de los planes sociales, identificar esos 700,000 dominicanos y facilitarle el acceso a la alimentación. Pero el Estado cumple con ese rol de producir los alimentos. Y vuelvo y repito, y el año pasado se logró niveles extraordinarios que nunca se habían logrado. Aún con la crisis. Aún con la crisis. El sector mostró, y yo quiero señalarlo así, una gran resiliencia, doctor, con la crisis, tanto con el tema del COVID como con el tema de la guerra de Ucrania. O sea, lograr que el sector agropecuario, con esas 2 crisis, una detrás de otra, lograra recuperar su nivel anterior de producción. Eso significa, en otras palabras, que logramos aumentar la producción, las exportaciones de alimentos. Normalmente el país exporta tradicionalmente 2.300 millones de dólares de alimentos. Pues fíjense que este año nosotros vamos rumbo a los 2.600, 2.800 millones de dólares de exportación de alimentos. El sector agropecuario recuperó el empleo en el sector. Cuando se habla del empleo, estamos hablando de más de 350,000 dominicanos que lograron recuperar su trabajo en el sector, que hace un año no se había logrado. Sí, pero yo no estoy seguro, no, te confieso, no es de que para fines de que yo lo sé, pero quiero que tú lo digas, no. Realmente, el papel del Estado cuando dice tiene que ayudar a que comer primero. Muy bien, es un pronunciamiento. ¿Cuál es el papel? Que el Banco Agrícola preste, que Agricultura rompa la tierra, que se ayude, que le manden al agrónomo
a la asistencia finca, a darle técnica, asesoría. ¿Hasta dónde la línea en que el Estado debe llegar y hasta dónde ya es problema del productor y del sector? No, es que el Estado tiene que suplir el financiamiento, tiene que suplir la tecnología, el Estado tiene que suplir la asistencia técnica, el Estado tiene que suplir la investigación que es necesaria en el sector, el Estado tiene que suplir eso que usted señaló, la preparación de la tierra, los servicios, los materiales de siembra. Entonces, en la medida en que el Estado dote de la capacidad financiera... Entonces, lo único que pone el agricultor es la mano de obra. El agricultor pone la mano de obra y el terreno fundamentalmente. Pero la ayuda del Estado casi siempre va dirigida a la mayoría, que son los más pequeños. Claro. Aquí no hay grandes fincas. Porque el 90% de la tierra cultivable en el país está en manos de... No, porque sí, es lo que dice Tito Sí, Hernández. es lógico. Lo que vamos a hacer entonces es mandar el ministro de Agricultura para Haití y entonces teniendo allá la mano de obra, él le suple todo el resto y se resuelve el problema de la comida allá. Sí, es que es fundamental. Para África. El sector agropecuario, doctor, no es un sector como el sector industrial, no es un sector como el sector zona franca, es un sector productivo. Pero como acaba de decir Fifi, es un sector cuya producción fundamental descansa en la pequeña y mediana propiedad, en el pequeño y mediano productor. Nosotros no somos Estados Unidos. ¿Tú crees más en el pequeño productor? Claro que sí, claro que sí. ¿Y no es mejor la producción masiva de productores? Son buenas las dos cosas. Pero son buenas las dos cosas. Pero, las revoluciones en el mundo se hicieron por la tierra. Claro, pero en este caso incluso, la República Dominicana va rumbo a ese camino. O sea, ya eso es con la tierra y la producción. Ramón Santos debe estar cansado de oír este tema que te voy a plantear, que es el tema de exportar o de consumir. Ya hemos hablado en 4 ocasiones de un golpe de Estado que se dio en Sri Lanka, porque el presidente cometió el error de no hacer la división correcta entre exportar algo para producir divisas y consumo interno para su población, sino que lo dedicó todo al consumo interno y no exportó ni produjo una divisa. Eso le tocó una crisis económica internacional con deuda que no pudo cumplir, que le costó el cargo. Realmente, en un país como nosotros, que fuera del pollo y el arroz no producimos el 100% de nada, ¿cómo debe manejarse ese tema, Tito? Mira, déjeme darle este dato. En el caso de las exportaciones del producto agropecuario, por suerte, la mayor parte, el mayor peso de las exportaciones no descansa en los productos que los dominicanos consumimos a diario. Okay. Aquí, ¿de qué están compuestas las exportaciones agropecuarias? Fundamentalmente del tabaco, 1.300, 1.400 millones de dólares, el guineo, el cacao, el azúcar, el mango, el aguacate. La piña. La piña, esos son pesitos. Pero mínimo. El grueso. Pero muchos pesitos hacen pesitos. El grueso lo componen esos 5 productos. Principalmente el tabaco, 1.200, 1.300 millones de dólares. El banano. El cacao, 250 millones de dólares. El azúcar, 200 y tantos millones. El banano anda por los 200 millones también. En el caso del aguacate, 70, 75 millones de dólares. Y mango, 25, 30 millones de dólares. O sea, no tiene nada que ver con arroz, habichuela, carne, que es lo que consumimos los dominicanos. Otro elemento importante de la exportación es el huevo, que se exporta ahora mismo para Haití. Pero relativamente una proporción mínima, 5 millones de dólares quizás. Otro negocio que tiene parte de la agropecuaria es en el turismo, que parte de la comida que se genera en el sector va a parar. Claro, el país puede, o sea, entonces en la pregunta que él dice, que el doctor dice, el país puede fortalecer una política de exportación importante, y de hecho lo ha estado haciendo. O sea,
¿Quién pensaba que el tabaco dominicano se iba a estar vendiendo 1.400, 1.600 millones de dólares en este momento? Entonces, seguir incentivando la exportación de esos rubros es un elemento fundamental de una política gubernamental correcta. Claro, y también el que todavía no lo has expresado, normar las reglas del juego interna dentro de la producción para que eso pueda sostenerse en el tiempo. Claro. Y si en el caso, para nosotros terminar, Tito, con la experiencia que tú tienes, con la falta de compromiso, porque no estás desempeñando ningún cargo, pero la visión que tienes de un hombre de pueblo, si está en la calle, está oyendo, está viendo, va al súper, va a San Cristóbal, va a San Pedro, realmente, si Luis Abinader te dice, Tito Hernández, tú fuiste ministro de Agricultura cuando yo era un niño, a pesar de que la cara del niño la tienes tú y él no. Mi pregunta es, ¿qué tú crees que dentro de una crisis de que no hay dinero, porque es una realidad, para todo lo que uno quisiera, qué cosa tú crees que me falta para yo poder, no reelegirme, no, para hacer un gobierno que beneficie más personas? Sin lugar a dudas, doctor, a mí lo primero que me viene a la ¿Cuál? mente cuando usted hace esa pregunta es aumentar el presupuesto al sector agropecuario. ¿Subir? O sea, el presupuesto del sector agropecuario. El sector agropecuario no puede porque seguir. falta recursos. Claro, el sector no puede seguir con 15.500 millones de pesos al año. Para que tengamos una idea. Solamente educación. 15.000. Claro. Pero ese es el 10% de la educación. No, el 5%. Porque El de educación es 250.000 millones. Ay. El de salud pública es de 80.000 millones. Sí, salud pública, pero salud pública tiene Pero déjame decirle, seguridad pero social. de esos 15.000 millones, 8.000 son para agricultura, el resto es para las demás instituciones. Con ese presupuesto es muy poco lo que se puede hacer. Entonces, bueno, tanto el presidente hay Luis... los aportes extra presupuestales. Claro, no, eso lo iba a decir ahora. O sea, tanto Ahora, Luis... ¿en qué área de agricultura tú meterías otros 15.000 millones? Preparación de tierra gratuita, distribución ¿Qué es lo que es extensión agropecuaria? Ahí le voy, preparación de tierra gratuita, distribución de materiales de siembra. Yo contrataría a todos los agrónomos que están sin empleo en este país. Los contrato todito, para que usted tenga una idea, Pero tú ibas a Balaguer, fueron los autores de decir que eso eran unos chulos que andaban en motores. Déjeme decirle, 1.000 agrónomos, doctor, nombrar 1.000 agrónomos en agricultura significa 50 millones de pesos al mes. ¿Y hay 1.000 agrónomos sin trabajo? No lo hay. Tiene que haber 500. Pero para poner un número redondo, 1.000 significaría 50 millones de pesos mensuales, que son 600 al año. Contrario, educación nombra 20.000 maestros cada año. ¿Qué cuesta nombrar 500 agrónomos? Y no pagarle 50.000, 70.000, y asentar 100.000 pesos. Y asentar 1.000 agrónomos en proyectos de pequeñas ¿Y qué cuesta darle 1.000 parcelas a 1.000 agrónomos? Y darle financiamiento a 1.000 agrónomos. O sea, ¿Y tú harías al agrónomo parcelero? Productor agropecuario. Técnico, sí, productor. O sea, Sí, productor, yo estoy con eso, pero quiero que lo diga. Productor. Porque incluso la propia FAO señala que el futuro de la agropecuaria no está en incorporar más tierra. El futuro de la agropecuaria es meter más tecnología a la tierra que hay. ¿Y quién puede meter esa tecnología? El profesional agropecuario. Y la cantidad de tierra que actualmente está en producción, sin aumentar las áreas, ¿te da para producir la comida de 20 millones? Claro, a pesar, doctor, de que me decirle, en los últimos 20 años, antes la población era 80 millones de campesinos y 20 de urbanos. Ahora son 70 millones, 70% urbanos y 30% campesinos. O sea, ahora hay menos. 84, bueno, es 16%. Bien, ahora hay menos productores agropecuarios. Con eso tengo yo un tema con la ley de ordenamiento, pero que no va a haber tiempo hoy. Pero bien, lo que pasa es que Tito tiene que decir el martes por quién él va a votar, porque por quien él va a votar va a ganar porque él le va a meter 500
nuevos empleados al Lo que gobierno. pasa es que yo dirijo la mesa del diálogo y van 2 planchas, entonces yo tengo que decir, mi llamado es a todos los profesionales agropecuarios que acudan en masa a votar y que voten o por Fausto Elías, que es de la plancha de consenso gremial, o por Andrés Gómez, que es de la plancha unidad gremial. Los 2 movimientos, para que tengamos una idea, históricos de la AMPA. Sí, pero esto tiene un enemigo. Cuando tú coges 2 movimientos que le da igual cualquiera de los 2 porque son buenos, generalmente gana el malo porque eso se divide en esos 2. Busca uno no es el para caso que ahora. tenga mayor el 50 más 1. No es el caso. Aquí, a mí lo que me interesa ahora mismo es que vote la mayor cantidad posible de agrónomos y que la AMPA salga más unida y fortalecida que nunca, como yo Nos espero vemos el que martes, así Tito, será. para que me diga quién ganó. Gracias a usted, doctor. Tito Ricardo. Hernández, ex ministro de Agricultura.